Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, Él te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe
Buenos días, hermanos, espero que estén pasando un excelente domingo. Y bueno, vamos a pasar el tiempo de los anuncios, recordándoles que todos los miércoles a las 8 de la noche estamos reuniéndonos vía Zoom para tener nuestra reunión de oración, para saber cómo estás y que tú también puedas saber cómo está cada hermano de la iglesia y que podamos orar unos por otros. También recordarte que todos los domingos a las 11 de la mañana vía Facebook y vía YouTube estamos transmitiendo el culto en línea. Y tengo un gran anuncio para ustedes, y es que el próximo domingo, el domingo 7 de marzo, tendremos nuestra primera reunión presencial desde que inició la pandemia. Entonces, espero que estés animado con esta nueva noticia, este nuevo anuncio. Esperamos verte ese domingo allí en la iglesia. En el grupo de WhatsApp se va a estar mandando cuáles van a ser las medidas de bioseguridad, qué personas de qué rango de edades van a poder ir, y etcétera, etcétera. Pero quiero que estén animados porque, si Dios lo permite, el próximo domingo nos estaremos reuniendo presencialmente. Así que, sin más, vamos a darle el paso a nuestro hermano Joel, que nos va a hablar hoy de Primera de Pedro, capítulo 2. Buenos días a todos, hermanos de Iglesia Refugio de Gracia. Gracias a Dios tenemos una vez más la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, y bueno, agradecido con Dios también por ustedes estar ahí al tanto y poder escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, hoy queremos continuar con lo que es el estudio de Primera de Pedro, iniciando el capítulo 2 hoy, y recordar que, bueno, a manera de si no han visto el capítulo 1, es Pedro el autor de esta carta, de esta epístola, mejor dicho, la cual su audiencia son los expatriados, y menciona varios nombres ahí de Asia Menor, Capadocia, vamos a mencionarlos: Capadocia, Asia, Bitinia, Ponto y Galacia, de los cuales, bueno, en ese contexto ellos estaban padeciendo por una persecución o un conflicto en cuanto a lo que era problemas para los creyentes, ¿no? Que era la persecución hacia los creyentes, ¿no? Y bueno, en ese tiempo era el nombre de Nerón quien se nombraba en Roma, y bueno, a causa de estas cosas, Pedro reacciona con estas cartas, y se dice que tradicionalmente se cree que Pedro murió como mártir en la época que Nerón mantenía persecución, ¿no? Como les mencionaba, hacia los cristianos en Roma. Y bueno, tal vez él escribió estas cartas un poco antes de lo que fue su muerte, ¿no? Y recordemos también hacia dónde va apuntado el mensaje de Pedro. Sabemos que en el capítulo 1 Pedro inicia con ese versículo muy, muy hermoso que me encanta, que es: bendito el Dios. Bueno, primero con la salutación, y luego comienza con: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sabiendo esto, bueno, vamos a orar, y espero que, bueno, puedas estar contento, animado a poder estudiar lo que va a ser Primera de Pedro capítulo 2. Entonces, oramos e iniciamos lo que es el estudio. Señor, te agradezco tanto por este tiempo. Gracias por los medios de comunicación, Señor, por los cuales podemos interactuar, en los cuales podemos seguir compartiendo la palabra de Dios, podemos seguir conviviendo, siendo una iglesia, Señor, a pesar de las distancias, mi Señor. Gracias por mis hermanos que están atentos ahí, que, bueno, siempre muestran su apoyo y muestran su unidad. Así que gracias por eso. Oramos por las necesidades, seguimos manteniendo nuestra oración para que pueda cesar este sufrimiento de la pandemia, Señor, aquellos que mantienen familiares en el hospital. Y bueno, gracias y por la oportunidad que me das
Es en tu nombre que lo encomiendo. Amén. Y bueno, para empezar, ve conmigo ahí el capítulo 2, versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Entonces, como manera de proponerte algo, yo le había puesto este título a esta lección: los pasos del cristiano. Y yo me hacía una pregunta, ¿no? Que si analizamos cada paso que damos en la vida como creyentes, si nuestros pasos, si nuestro caminar va dirigido rumbo a lo que Dios llama en su escritura la herencia eterna, la vida eterna, o si estamos, ¿no?, estancados o estamos por otro rumbo que no es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, esa manera de poder analizar cómo estamos dando nuestros pasos como creyentes, cómo estamos creciendo. Y por ahí te cito un ejemplo. Dice que el día 22 de julio de 1960, un domingo, el Apolo 11 surge, llega a la luna, y ahí, surge esta gran frase que es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Entonces fue un momento histórico para la humanidad, pero creo que más específico fue para el hombre, ¿no? Porque el que estaba en ese momento ahí iba a pisar la luna, y fue por mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, proponiéndolo como ejemplo para nosotros como creyentes, es así que debemos tener nuestro anhelo. Decir que es un gran paso para nosotros continuar la vida de Jesús, continuar compartiendo el Evangelio, y que a grandes rasgos nuestra cosmovisión o nuestro panorama del mundo podamos decir que es un gran salto para la humanidad, para los hermanos en otros alrededores del mundo, porque cada día seguimos ampliando el Evangelio, cada día seguimos haciendo sólida la iglesia, y eso, gracias a Dios, es porque Dios dirige nuestros rumbos. Entonces, quería tomar esa frase porque así debemos desear, ¿no? Que otras personas puedan conocer la palabra de Dios. Pero por eso ponía el título, dice: los pasos de un cristiano. La pregunta que surge es, ¿cuáles son esos pasos que podemos hacer, ¿no? Entonces, por ahí Pedro nos da el ejemplo de desechar toda malicia, y luego nos dice: desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. Él dice en el versículo 1, desechad. Y desechad porque, yo supongo que lo dice por lógica razón, que antes los creyentes, o el pueblo de Dios, como se le titula a ellos, deseaban o ya estaban deseosos de estas cosas, ¿no? De envidia. La gente mantenía una actitud de hipocresía y todas distracciones, ¿no? Entonces estaban llegando a ese punto, y Pedro llega y les hace mención primeramente que necesitaban desechar todas esas cosas, y después da una respuesta muy grande que dice: desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. Dice: para que por ellas crezcáis para salvación. Entonces, este versículo hace mucha referencia a aquellas personas que están nuevas en la fe, pero igual aplica a aquellos que ya llevan un lapso de tiempo alto, ¿no? Entonces, sabemos como no hay que explicar tanto que un niño recién nacido, lo primero que necesita es tener el contacto de su madre, y después de eso es poder darle la alimentación que necesita. Y la primera alimentación es la leche el lácteo de su madre primeramente. Y otro punto muy importante es saber que su madre necesita tener un cuidado,
porque todo lo que ella puede alimentarse o todo lo que ella puede ingerir, también se lo transmite o le da alimentación al bebé. Entonces, por eso la Escritura dice, desear la leche no adulterada. Y es que las madres, si son primerizas, aunque sea su segundo hijo, siempre va a ser un momento apreciado y siempre va a ser, en su corazón va a tener todo el anhelo, todo el deseo de poder cuidar a su hijo en todos los detalles que aplica. Y su hijo, a pesar de que no habla, bueno, ese bebé, con todo las ganas, las fuerzas, él todos los días va a llorar, o en momentos él va a llorar porque él desea alimentarse, porque él desea la leche, ¿no? Entonces, si bien el niño no habla, si bien el bebé no habla, de alguna otra manera él va a transmitirle a las personas de que necesita y desea la leche espiritual, ¿no? Entonces, y por obvias razones, esta leche o la palabra de Dios o conocer la vida de Cristo nos hace crecer. Dice, si es que habéis gustado de la venida del Señor. Entonces, como a primer punto, nosotros, nuestros pasos, sabemos que hay cosas que nos tambalean, pero necesitamos desechar toda malicia. Y lo segundo es poder desear la leche espiritual no adulterada. Y así como los niños, así como hemos visto, necesitamos desear conocer más y más de Cristo. Nunca vamos a dejar de aprender de la palabra de Dios, así como en la educación también nunca se deja de aprender. Y en otros temas siempre hay cosas nuevas que podemos aprender, ¿no? Que podemos conocer. Entonces, sabiendo eso, para nosotros poder crecer, como segundo punto, nosotros necesitamos tener un fundamento en la vida. Y bueno, la palabra de Dios en el versículo 4 nos habla de que acercándonos a Él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogido y preciosa. Qué bonito también recordar que leíamos el primer versículo, decía que nosotros, la palabra de Dios dice que somos renacidos para una esperanza viva. Y ahora que dice que acercándonos a Él, piedra viva. Nunca habla de muerte, nunca habla de algo, simplemente nunca deja esa palabra sin agregarle un adjetivo como es viva, ¿no? Entonces es muy muy interesante eso, y también muy interesante o curioso analizándolo, que luego que dice piedra viva en el versículo 4 dice desechada ciertamente por los hombres. Y es más difícil desechar lo que dice el versículo 1, que dice desechar toda malicia, que poder desechar la piedra viva, que es Dios, ¿no? Que es Cristo, mejor dicho, ¿no? ¿Qué comparación? En algún momento una cosa es más fácil que la otra, pero así se puede actuar, ¿no? A causa del pecado. Y siguiendo el pasaje, en el versículo 7 nos habla que para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también estimados. Primero, Cristo fue una piedra preciosa que Dios tomó y que nosotros, en ese tiempo el pueblo de Dios creyeron en Él, pero hubieron otras personas que no creyeron en Él, y el resultado fue que fue desechado y ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y otras personas rechazaron a Cristo y vino a ser piedra de tropiezo para estas personas. Entonces vemos tres cosas de lo que es el ejemplo de una piedra, ¿no? Sabemos que también Pedro se hace referencia a piedra, pero también es interesante cuando si lo vemos
a manera de ilustración, en las estructuras de un hogar, el fundamento de un hogar, también aquí hace referencia a que nosotros ahora somos una casa espiritual donde Dios puede estar, donde su presencia puede estar y puede poder compartir toda su gloria, su misericordia, ¿no? Y toda su divinidad. Pero si nuestro hogar no tiene un fundamento, puede ser que caigamos, que sea derrumbada fácilmente. Y eso lo podemos ver en los terremotos. Por más que un edificio sea alto, si sus fundamentos no son sólidos, caerá. En algún momento caerá. Y también podemos ver hogares pequeños con fundamentos sólidos y sabemos que sabemos que puede venir algún terremoto o cambio en la naturaleza, pero ese hogar sigue ahí permanente, porque ha podido forjar su fundamento de una manera muy sólida. Y puede ser viceversa, un edificio con fundamentos sólidos y un hogar con columnas o su estructura que no son sólidas. Y así es nuestra vida. El paso que debemos dar es tener fundamentos sólidos. Nosotros creemos en Dios. Y es por eso que se nos adjunta el hecho de ser piedras, ¿no? También formar parte, como dice aquí, que nosotros somos piedra viva, ¿no? Como dice la palabra en el versículo 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed santos, como dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, como hemos visto, el segundo punto es poder tener un fundamento en nuestra vida. Y como tercer punto, no podemos tener un fundamento, no podemos desear algo si no conocemos lo que tenemos y si no nos identificamos con lo que hemos conocido. Entonces, ese es nuestro tercer punto, es tener una identidad en Cristo, tener una identidad en la palabra de Dios. Y el versículo 9 nos habla, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, Pedro hace referencia a lo que es Éxodo 19, 5, 6, ahí para que puedas apuntarlo. Y el Éxodo 19, 5, 6 dice: ahora pues, si diereis hoy a mi voz y guardareis mis pactos, dice: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Serás un reino de sacerdotes. Y dice: seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y es que el pueblo de Dios era un pueblo muy especial. Y sabemos que no somos santos por nuestra conducta, no somos santos porque así surgió de nosotros. Somos santos porque Dios nos mostró esa identidad en nosotros. Yo no me llamo ahora simplemente Joel Arias, ¿no? Yo me llamo ahora Joel Arias, pero ahora soy un hijo de Dios, ¿no? Joel Arias, hijo de Dios. Entonces, lo mismo con tu nombre, o lo mismo con nuestra iglesia puede ser también, que no es simplemente la iglesia Refugio de Gracia, es la iglesia Refugio de Gracia de Dios. Todos debemos estar identificados, todo creyente debe estar identificado con Jesucristo y con Dios. Entonces, eso es muy importante porque ese es uno de los pasos que el cristiano debe dar. Y si no, no se fuera llamado un cristiano. Y es tremendo porque a ese pueblo de Dios lo aplica a nosotros, pero bueno, en ese momento el relato, esa exhortación o mensaje estaba dirigiendo para ese pueblo y les decía: mas vosotros sois linaje
Qué tremendo cuando habla de linaje, es querer poder nosotros aceptar lo que Dios quiere transmitir a nuestra vida. Y si Dios nos transmite un real sacerdocio, es porque Él es el gran sacerdote, ¿no? Entonces, todo lo que implique, todo lo que provenga de Él, será real, será vivo, será algo único, ¿no? Que no tiene nada que ver con este mundo. Entonces, eso es algo muy tremendo que nos habla, y nos habla algo más que es importante. Si nosotros, siendo real sacerdote, tenemos una función, que es para que anunciéis la verdad, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese siempre ha sido nuestro propósito, ese siempre ha sido nuestra exhortación, o lo que siempre hemos escuchado, de seguir constantemente, de predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, más adelante nos habla ahora del testimonio, porque siempre nos puede surgir esa pregunta, bueno, ya me has dicho lo que debo hacer, pero ¿cómo puedo verlo? ¿Quién me da un ejemplo de eso? Y bueno, Pedro ha sido tan inteligente que ahora muestra primero hacia dónde debes obedecer, por qué debes obedecer, y qué ilustración te da de obediencia en tiempos de sacrificio, ¿no? En tiempos de tribulación. Entonces, versículo 11 nos habla, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Versículo 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y después dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y hasta aquí podemos ver que, bueno, quiere decir que tomando el ejemplo de lo que nos dice Pedro es, por causa del Señor debemos someternos a toda institución humana, sea cualquier autoridad. Claro que sí, así ha estado puesto, ¿no? Así se nos ha dado para aplicar a nuestra vida, porque una vez más repetimos, nosotros no somos de este mundo, aunque para muchos suene algo no tan coherente. Simplemente la palabra de Dios nos hace referencia a nosotros como extranjeros y peregrinos en este mundo. Y por eso lo que pueda pasar en este mundo no nos puede competir, sino más bien debemos prevalecer, permanecer, ser fieles a saber que nuestro reino, que nuestra patria, como podemos decir, está en los cielos. Y es lo que nos exhorta el Señor. Pero hay algo más que puede quedar a media ahí, y es que Él dice, no paguemos mal por mal, como la Escritura dice. Dice que porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de todos los hombres insensatos. Y ahí no vamos a salir callando bocas o diciendo yo soy más que todos, o mírenme, soy cristiano. No, Él dice en el versículo 16, dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, muchas veces el resultado de lo que pueda pasar en nuestra vida, diciendo que hacemos lo bueno, o diciendo que hemos callado muchas veces a aquella gente ignorante, a veces es por nuestro mal o por nuestras malas decisiones. Lo hacemos en base a la libertad que Dios nos ha hecho, ¿no? A veces poder pelear con alguno de tus hermanos y de ahí en adelante jamás poder tener
esa relación de restauración, ¿no? Entonces, es lo que podía hablar ahí en ese capítulo, en ese versículo, y más adelante en el versículo 21 nos habla de esto. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Sabemos que por último punto, como un paso del cristiano, y que es, diría yo, el más relevante en nuestra vida, es dar testimonio. Y la palabra de Dios nos habla de que debemos estar ahí obedeciendo a las autoridades que este mundo tiene, pero también a través de esa obediencia podemos callar ignorancias, pero no podemos utilizar nuestra libertad como pretexto para hacer las cosas malas, sino con el fin de poder servir a Dios. Y el ejemplo que se nos ha dado es el de Dios. Y quiero recordarte el pasaje que te acabo de decir, versículo 21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Tal vez el sufrimiento sea una manera de poder purificar, como la Escritura dice, de poder purificar nuestra vida, de poder quitar esperanzas falsas en nuestra vida y poder llegar a conocer o a reconocer o a observar la verdadera esperanza que tenemos en Cristo. Y es que la verdadera esperanza viva que tenemos en Cristo es que estaremos juntamente con Él, y que este lapso que estamos en la vida, que estamos terrenalmente, es una peregrinación. Y mientras estemos aquí debemos ser reales sacerdocios, casa espiritual de Dios, mostremos testimonio hacia el mundo, seamos fieles en Cristo. Y algo a manera de conclusión, cuando la Escritura habla de que nosotros debemos seguir sus pisadas, hago un análisis muy interesante, ¿no? Y es que al observar nuestros caminos, si vemos nuestro camino, hubo una persona que pasó por ahí antes que nosotros, y ese fue Cristo. Y cuando observas perdón por que suena ahí y cuando observas tu camino, ves que hay un montón de espinas, y te acercas a ver ese montón de espinas, y todas esas espinas han sido dobladas. Y es porque nuestro Señor ha pasado por ahí y ha padecido nuestro sufrimiento, y ha dejado libre nuestro camino para poder seguir, para poder dar nuestros pasos, para poder seguir manteniéndonos fieles a pesar del sufrimiento que podamos tener. Como iglesia necesitamos avanzar, necesitamos crecer como fieles a pesar de las adversidades. Y el último propósito, sé que tal vez por ahí haya volvido a repetir las palabras y haya repetido este versículo, pero el versículo 25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Jesucristo es nuestro obispo de nuestras almas. Fuimos unas ovejas descarriadas, pero ahora hemos volvido al pastor. Y es Jesús, es Dios nuestro pastor, que aún a pesar de muchas cosas, Él sigue guiando nuestra vida. Sigue ahí, y por eso decía, nuestros pasos debe ir en la voluntad de Dios. Recuerda, hubo una persona que caminó por tu camino, valga la redundancia, y nunca te diste cuenta
de que en tu camino habían espinas que podían hacerte sufrir, pero ese sufrimiento ya lo padeció una persona, Jesús. Así que hoy quiero que puedas analizar en tus vidas qué pasos estás dando. ¿Has podido desechar lo malo, desear la leche? ¿Has podido tener esa piedra viva como fundamento en tu vida? ¿O has sido una piedra de tropiezo? ¿Has podido tener una identidad de que ahora eres un real sacerdote? Eres linaje, ¿no? También habla de diversidad de raza en ese versículo. Y por último, ese gran paso de dar testimonio de lo que Dios ha mostrado en nuestra vida. Pablo también decía que él estaba crucificado con Cristo, y también puedo pensar de que él entendía cuáles eran sus pasos, ¿no? Él los plasma en las Escrituras, que al igual que Pedro también plasmó su testimonio, plasmó su identidad y plasmó cuál era su camino, ¿no? El de Cristo. Como una oveja descarriada, pues una vez más él pudo regresar al pastor. Dios te bendiga y espero que puedas tener un hermoso día. Gracias, Joel, por este hermoso mensaje. Gracias porque nos animas a estudiar, a leer la palabra de Dios. Es nuestro deber. Y yo también te animo, ¿no?, a que puedas seguir leyendo. No te quedes solo con lo que nosotros te decimos, sino que tú sigas estudiando, ¿no?, para que puedas conocer aún más de la palabra de Dios. Espero que tengas un excelente domingo, que puedas seguir meditando en Primera de Pedro capítulo 2. Y si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo en Refugio de Gracia, en la congregación, en el edificio. Así que bueno, que tengan un excelente domingo, un excelente inicio de semana y nos vemos pronto.